Función cuadrática. Revisión de ecuación, parámetros, características y gráfica. Este video tiene la intención de ayudarte para tu próximo examen. Revisemos. Una función cuadrática va a tener una ecuación de la forma f de x igual a x cuadrada más bx más c. A, b y c son los parámetros. A es el parámetro de apertura. Revisaremos con un análisis cada una de estas situaciones. B es el parámetro de desplazamiento en x. Y C es el parámetro de intersección en y igual a f de x. Comencemos. El parámetro A tiene la función de mover la parábola en su apertura. Es decir, nos va a decir hacia dónde está abierta, hacia arriba o hacia abajo, y si abre o cierra. ¿Sí? No tiene sentido cuando a es igual a 0 porque no sería una función cuadrática, es una función lineal. Desaparecería este término y nos quedaría una línea recta. Cuando es positivo, va a abrir hacia arriba. Si es negativo, va a abrir hacia abajo. Desde ahí podemos nosotros ver la característica gráfica de apertura, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a omitir las partes en donde abre horizontalmente. Si A es una fracción, ya sea negativa o positiva, va a abrir hacia afuera. Es decir, va a hacerse más ancha la parábola. Su ancho focal va a ser mayor. En cambio, si es un entero, ya sea mayor que 1, ya sea positivo o negativo, va a cerrar. Es decir, el ancho focal va a disminuir. Vamos a ver qué sucede con el parámetro B. El parámetro de desplazamiento tiene las siguientes condiciones. Cuando es 0, el vértice va a estar sobre el eje Y. La coordenada X del vértice es 0. Es decir, el eje focal va a ser el eje Y. Puede ser que esté abierta hacia arriba, hacia abajo, puede ser que sea un ancho focal mayor, puede ser que sea un ancho focal menor, pero va a estar sobre el eje Y, el vértice, la coordenada en X. La coordenada en Y nos la daría C, ya lo veremos. Cuando es positivo, el vértice se desplazará hacia la izquierda, hacia la zona negativa del eje X. Y cuando es negativo, se desplazará en el sentido positivo del eje X. Es decir, este signo nos indicará hacia dónde se desplaza. Y va a ser en sentido contrario al signo, es decir, si es positivo se desplaza hacia la parte negativa, si es negativo se desplaza hacia la parte positiva. Vamos a revisar el parámetro C. El parámetro C es el parámetro de intersección y es importante que lo entendamos. Conociendo A y C, podemos graficar cualquier parábola rápidamente. Cuando es 0, hace intersección en el origen, ya sea que el vértice esté sobre el origen o una rama de la parábola, alguna parte de la parábola pase por 0. Puede ser estar en cualquier cuadrante del vértice, pero cuando C es 0, cuando este término, un número solito, no existe, solamente tenemos a cuadrada más ax cuadrada más bx, pues aparecerá en 0. Cuando es positivo, la intersección será en la parte positiva de Y, como esta parábola color verde. Cuando es negativo, la intersección va a ser en la parte negativa. Vamos a ver las características gráficas. Nuevamente lo vemos en general y vamos haciendo el análisis de cada uno de ellos. Eje de simetría. La misma distancia que hay del eje de simetría a cualquier punto de la parábola existe en sentido contrario hacia el otro, en distancia. Tenemos la ordenada del origen que va a tener un punto de simetría, ¿verdad? Asociado a esa misma distancia, a esa misma coordenada Y de la función. Las raíces son las intersecciones con el eje X y el vértice. Ojo con esto que te voy a decir. El vértice es el punto medio en cualquier distancia de dos puntos de la parábola a la misma altura de Y. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que son las raíces.
Las raíces van a marcarme la intersección con el eje X. A la mitad de esta distancia de raíz a raíz, a la mitad está la coordenada X del vértice. El vértice también tiene la característica de dividir el decrecimiento, la parábola viene decreciendo, y a partir del vértice crece. Veamos lo que es la ordenada al origen y su punto de simetría. Tenemos la intersección con Y. A esa misma altura va a existir siempre un punto de simetría. ¿A qué distancia va a existir? A la distancia que tiene la intersección al eje de simetría. Esa misma distancia va a ser del eje de simetría al punto de simetría. Eso es importante revisarlo. Veamos el vértice. El vértice puede ser que sea arriba, abajo, puede ser que sea abierta hacia arriba o hacia abajo, pero siempre, siempre va a estar sobre el eje de simetría. El eje de simetría, repito, es el eje en el cual nos divide como en un espejo a la parábola. Las coordenadas del vértice, recordemos del curso de Mate 3, es H, K. Es importante que tengamos en consideración estas características gráficas para los ejercicios que vamos a realizar. El mismo vértice, cuando está abierta hacia abajo una parábola, se le va a llamar máximo. Es el punto máximo en donde la función tiene una imagen. Si la parábola está abierta hacia arriba, el vértice se llamará mínimo. Crecimiento. El crecimiento es cuando aumenta X, aumenta Y. Mira, conforme vamos avanzando en X, la parábola va creciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta su punto máximo si está abierta hacia abajo. A partir de ahí decrece. Es decir, aumenta X, pero disminuye Y. En una parábola abierta hacia arriba, primero decrece y después crece. Veamos un ejemplo. Esto es a lo que nos trae este video. Tenemos una función de x que es 2x cuadrada menos 8x más 6. ¿Qué consideraciones con solamente observar la ecuación podemos tener? Es positivo, es un entero, el parámetro a, entonces quiere decir que abre hacia arriba y va a estar con un ancho focal, digamos, menor que si fuera una fracción. ¿Qué me dice este signo del parámetro b? Pues me dice que va a estar hacia el eje x positivo. Puede ser que esté en el primero o en el cuarto cuadrante, que son las condiciones para los ejes positivos. Y hace intersección en y igual a 6, es decir, ahí tenemos un punto y podemos encontrar el punto de simetría. Aquí se movió el eje de simetría, lo volvemos a poner en su lugar. Y ahí está. ¿Qué vamos a calcular? Vértice, raíces, intervalos de crecimiento y decrecimiento, dominio y rango. Veamos. Punto de simetría. Siempre hay un punto de simetría y en este caso es el primero, bueno, a partir del punto de intersección, a ver, que es 0,6. Y siempre existe ese punto de simetría asociado a cualquier punto de la parábola, en este caso de la intersección que sabemos exactamente cuál es, y está asociado el punto de simetría. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ah, bueno, f de x va a tener que ser esta misma cantidad, porque está a la misma altura. Entonces, f de x es 6, igualamos la ecuación, en todo momento este número, como es el mismo que se va a eliminar y va a quedar 0. Nos va a quedar una ecuación cuadrática incompleta, la cual podemos factorizar. Para que esta multiplicación sea 0, 2x tiene que ser 0. El único valor posible es x igual a 0, que es este punto, el asociado a este punto. El otro valor es cuando x menos 4 completo es igual a 0. Hacemos el despeje y nos queda x igual a 4. Entonces las coordenadas del punto de intersección 0,6, punto de simetría 4,6. Ya tenemos el punto de simetría, el punto de intersección, entonces en el punto medio de esa distancia de estos dos, trazamos el eje de simetría.
De 0 a 4, la mitad es 2. Ahí está el eje de simetría. Este es una recta totalmente vertical y la vamos a definir como x igual a 2. Ahí pasa el vértice. No sabemos todavía si pasa muy arriba, si pasa muy abajo, en el primero o en el cuarto cuadrante. No es necesario graficarlo, pero sí es una referencia. De lo anterior ya tenemos la coordenada h del vértice, que es la coordenada en x. Esta coordenada en x es donde va a estar el vértice. Ahora vamos a calcular la coordenada en y. Bueno, ¿qué hacemos? Pues simplemente sustituimos el valor de 2 en la ecuación. Y la ecuación nos va a arrojar como resultado el valor de k. Es decir, evaluamos a la función en h. Sustituyendo h cada que veamos x. Como el valor es 2, hacemos la operación y nos queda menos 2. Entonces ya tenemos el vértice, así de fácil, así de rápido. Veamos entonces ahora las raíces. Las raíces son las intersecciones con el eje x. Es decir, va a ir disminuyendo y hasta qué momento llega al eje x cuando tiene y igual a 0. Es decir, f de x igual a 0. Igualamos la ecuación a 0 y tenemos una ecuación cuadrática. ¿Cómo la vamos a resolver? Puedes factorizar o puedes usar la ecuación general. Te recomiendo que repases eso, por favor. Resolviendo la ecuación general tenemos dos raíces. Para x1, que es sumando el discriminante, es 3. Tenemos el punto 3.0. Acuérdate que y es 0. Y el punto, la segunda raíz, que es restando el discriminante, y vamos a tener el punto 1,0. Vamos a ordenar las raíces por el orden de izquierda a derecha, dependiendo del valor de x. En este caso, primero R1, la raíz 1 va a ser 1 aparece primero, entonces 1,0, R2, 3,0. Ya tenemos todo, jóvenes. Ya tenemos todo para trazar la gráfica. Tenemos 5 puntos, los cuales los unimos con una línea curva. El vértice no termina en ángulo, termina en curva. Y la subimos. Vamos a ver cómo queda y el resumen de resultados. Bueno, ya trazamos la gráfica en este momento. Y ponemos y escribimos cada una de las características. Punto de intersección 0,6. Punto de simetría 4,6. Vértice 2, menos 2. La raíz es 1,0 la primera y R,0 la segunda. Ahora vamos a escribir el intervalo. Esto que vamos a escribir a continuación son intervalos, no son puntos. ¿En qué intervalo es decreciente? Va a ser decreciente desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el vértice, que va a ser el valor 2 de x. Estamos viendo el eje x. ¿En qué intervalo va a ser creciente? De 2 en adelante. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Cuál es el dominio de una parábola? Todos los números reales. ¿Y el rango? Pues a partir de donde está su coordenada y del vértice, hacia arriba en este caso. Si abriera hacia abajo, pues sería solamente en la parte hasta el vértice, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos. Espero que te ayude y ojo al siguiente video.